Hola. Hola, bienvenidos a otro vídeo en directo aquí en Facebook que luego subiré a YouTube. Y ahí pues podemos pasarlos, como siempre digo, más rápido, más lento, según vayamos yendo en esta lectura. Vamos a seguir pues con este tema de que de cierta manera, ahora que lo pensamos, ¿verdad? Estamos de alguna manera perdonando a la filosofía, ¿no? Como dijo ayer Susi, entre comillas, siempre en broma, hablando con esas palabras, ¿no? Entonces vamos a pasear por aquí con el libro de estos días, que es este que estoy enfocando ahora, para este asunto tan de aclararnos, de simplificar las cosas en torno a todo esto de juzgar, ver cómo los filósofos, hoy vamos a ver eso, vamos a ir para atrás en el libro y vamos a ver cómo los filósofos siempre estaban en realidad haciendo un trabajo pre-espiritual, digamos. Hay un trabajo práctico, ¿no? Que por eso se llama muchas veces lo de la ética y todo eso. Bueno, vamos a verlo. Por aquí. Bueno, estoy en el Parque del Retiro. Vamos a estar un buen rato, como siempre, estas tardes, con esta nueva serie. Ya digo, medio en broma, para perdonar la filosofía, por así decirlo. Y están poniendo la Feria del Libro aquí en Madrid. Así que vamos por ese paseo, a ver cómo trabajan. Porque aún no la han puesto. Vamos a ver qué hay por ahí. Y empiezo enseguida. Voy a hacer un poco de tiempo, por si acaso aparece una persona que suele poder hacer más comentarios, y porque esto lo hacemos para leer los comentarios y comentar, dialogar un poco con la excusa de algún libro como este. Enseguida empezamos. Ya digo, luego lo subo siempre a YouTube y ahí se puede pasar más rápido. Es muy cómodo luego subirlos a YouTube, además terminan descargándose con el navegador. Uno se descarga los vídeos en Facebook y luego se pasan a YouTube, y los vídeos esos tampoco pesan mucho, no son vídeos digamos de 2 gigas. Si yo ahora con la cámara en una resolución normal me pasara grabando 1 hora y media como pasó antes de ayer, ¿no? Pues tendríamos un vídeo de 15 gigas, lo mismo, quizás. Si no le pongo ahí, que tampoco lo he mirado muy bien, si no le pongo una resolución súper mala y todo eso. Sin embargo, los vídeos hechos así son muy cómodos de manejar. Y no se corta tanto la conexión y se graba por lo menos el audio bastante bien, ¿verdad? Y así pues mira, paseamos y vamos a ir leyendo esto. Mirad cómo está. Manga por hombro. Hola, mira, saluda a Susi. Bueno, ya sabes, coméntame si vas a poder, entre comida y comida, que estáis ahí en la hora de la siesta casi ya, a veces, ¿verdad? En Argentina, saluda. Bueno, pues empiezo. Que hoy es muy divertido lo que podemos comentar. Hoy, si estas claves no las olvidas, siempre vas a tener que... Siempre vamos a tener alguna cosa que decir muy divertida sobre la filosofía, cuando aparezca ese significante, ¿verdad?
Y bueno, vuelvo a enfocar el libro, si lo podéis conseguir. Y las clases de todas maneras están en internet. Esta es la de... Os lo digo, en un momento lo digo. El 2 de diciembre de 1980, que este filósofo de Deleuze daba ahí en París. También nos saluda Amanda. ¿Cómo estamos? Desde Chile, creo. Bueno, pues estamos aquí haciendo un puente. Madrid, Chile y la zona de Corrientes, Paraná. A ver qué pasa. Lo mismo... Bueno, no deliro más. Bien. ¿Por qué Spinoza va a llamar ética a esa especie de ciencia del ser, ¿no? Ya sabéis que los filósofos se ponen a hablar de ontología y se quedan tan anchos, ¿verdad? Les gustan los palabras, las palabrotas. Pero Spinoza les pega un corte de mangas y les llama ética a su ontología. O sea, era un cachondo. Pero aparte era muy erudito. Entonces, esto es para diferenciarlo de una moral. Y valga entendiendo esto que, como dijimos ayer, que para nada tenemos que ver que son incompatibles este discurso con el de la revelación. Nosotros el tema de la moral lo tenemos puesto en un respeto, por así decirlo, en un nivel muy digno, y una palabra que está reservada para ella muchas aventuras muy interesantes, porque sabemos que la antropología no se puede pensar de cierta manera sin algún significado de lo moral. Entonces ya lo veremos, ¿no? Eso es otro nivel, pero aquí están distinguiendo entre ética y moral de una forma muy, muy simple. Dice, ¿es lo mismo la ética y la moral? Si no lo es, se pregunta entonces, ¿no sería la ética, de cierta manera, la única forma en que la ontología tiene algo para decirnos sobre cómo vivir, qué hacer, mientras que la moral no es eso? Cuidado, a recordar, siempre que digamos ontología, acordaros del problema en el que estamos poseídos. ¿Por quién? Por el verbo ser. Estamos todo el rato con que si esto es lo otro, lo demás allá, fulanito es un cabrón, tú eres un idiota que no me haces caso, no sé qué, todo esto. Eres, juicio. Estamos poseídos, es un problema práctico. Así, entonces siempre que oigáis ontología, no penséis que estamos tratando de nada erudito, ¿no? Y por eso en esa maniobra lo llama ética, ahí a su libro. El libro empieza hablando de Dios prácticamente, en un concepto para andar por casa, de Dios, que, bueno, de hecho ya hablaremos mucho, sí, quizás. Dice, quizá la moral implique, pero no siempre, y habría que ver por qué, implique la posición de algo superior al ser. Hasta tal punto que si creemos o si hacemos ontología, o sea, el ser en tanto que ser, donde lo uno, lejos de ser superior al ser, o sea, lo uno con mayúsculas, cuidado, lejos de ser superior, es al contrario un derivado. O sea, si creemos o hacemos ontología, ya no puede haber exactamente moral. Así que, bueno, esta frase es un poco delicada, vamos a seguir, no pasa nada. Sigue, quisiera comenzar por una cuestión que no es difícil, pero considerarla quisiera por eso mismo rápidamente. Me parece que toda la moral del siglo XVII, bueno, no, desde Platón al siglo XVII, de cierta manera durante mucho tiempo consistió en decirnos, el mal no es nada. El mal no es nada. Apuntároslo bien ahí. Qué curioso.
dice Deleuze. ¿Qué es este optimismo? ¿Pero qué es esto? Y lo es, si acaso, siquiera es optimismo. ¿Qué es entonces? ¿Es que los filósofos eran una especie de beatos, optimistas, diciendo eso de, oye, el mal no es nada, el mal no es nada? ¿Qué contraleches querían decir? Porque, claro, existen todas las desgracias del mundo. Y he aquí que estos tipos continuaban sin parar diciendo, el mal no es nada. Quisiera entonces reflexionar sobre ello. Ven ustedes, volvemos a partir de cero. Y es que aquí tomamos esta clase 2, que de esa fecha que he dicho, en la parte más interesante, en esta segunda parte, la enjundia, donde está lo más enjundioso de esta, que, bueno, ya lo veremos. Entonces, fijémonos qué parecido es esto a todo el tema de la espiritualidad, ¿verdad? En realidad estamos en lo mismo, es muy simple, el miedo no es nada, es falta de amor, la oscuridad no es nada, es falta de luz, la falta, como ahora lo veremos, esto lo está literalmente también en los filósofos, este tema de negarle un ser a la privación. ¿Qué querían decir todas esas personas que desde Sócrates, que lo decía todo el tiempo, cuidado, decían eso de que el mal no es nada? Uy, qué señor más serio. A ver. Mientras que la desgracia existía, claro está. A las 7:30, ¿no? El mal siempre tuvo dos formas, la desgracia y la maldad. El mal del desgraciado y el mal del malvado. Desde los griegos, malvados y desgraciados no faltan, claro está. Y más, ¿qué es lo que hace que haya mal a primera vista? Es que los malvados y los desgraciados no son los mismos, no coinciden en la misma persona. Si fueran los mismos, en efecto, el mal no sería nada, porque se destruiría a sí mismo. El escándalo es precisamente que los malvados no sean forzosamente desgraciados y los desgraciados forzosamente malvados. De tiempo en tiempo sucede, pero no lo bastante a menudo. En otros términos, si los malvados fueran desgraciados y los desgraciados malvados, el mal se destruiría. Habría una autosupresión del mal. Es formidable eso. Bueno, ya sabéis, si no os escucha o algo, avisadme si podéis, si estás ahí, mediante estáis comiendo o lo que sea. Hay un autor que más tardíamente se ha divertido mucho con este tema, porque decía, no pueden hacer que sea de otra manera. La ley del mundo es que los malvados sean felices en tanto que malvados, y que los desgraciados sean pobres inocentes. Y eso es el mal. Y perdido en esta visión es como escribe este autor. Es el Marqués de Sade. De allí los dos grandes títulos de dos grandes novelas de Sade: Las desgracias de la virtud y las prosperidades del vicio. Vale, se escucha bien, dice. No habría problema del mal si no hubiera una irreductibilidad entre el malvado por sí mismo feliz y el inocente por sí mismo desgraciado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la mitad nada más. Pues es su virtud lo que no cesa de volver desgraciada a Juliette, ese personaje
de Sade. ¿Es Juliette acaso la buena? No, es Justine. Juliette es la mala. Entonces aquí se está equivocando de nombre, pero no importa. O algo así, está ahí recordando como puede. Recordemos, es una clase oral. Entonces dice, no es por casualidad que ya en los diálogos platónicos Sócrates no cesa de lanzar una serie de proposiciones que a primera vista nos parecen débiles y que consisten en decir que en el fondo el malvado es fundamentalmente desgraciado y el virtuoso fundamentalmente feliz. De seguro que eso no se ve para nada. Pero él dice, os lo voy a demostrar, y él lo va a demostrar. Voy a hacer una precisión de por qué hago este largo paréntesis. Estoy leyendo, textualmente. También un poco débil. Es para hacerles sentir que, de una cierta manera, no hay que tomar a las personas por tontas. Ese sería mi llamado. Cuando los filósofos dicen muy serios, el mal no es nada, solo el malvado es desgraciado, quizás tienen detrás una idea muy extraña. Y una idea tal que están encantados si les decimos, pero vos sos un soñador. Puede ser que nos equivoquemos acerca de su empresa. Puede ser que en el momento mismo en que dicen eso, sean singularmente diabólicos. Porque no podemos pensar que Sócrates cree en su asunto. No lo cree así. Él no cree que los malvados sean desgraciados en tanto que malvados. Sabe bien que eso no sucede así. Por eso digo que si no tomamos a Sócrates por un idiota, vamos a preguntarnos por qué nos dice eso. ¿En qué empresa está metido para decirnos eso cuando manifiestamente no es así? No hay que imaginarse a Sócrates hasta tal punto perdido en las ideas y en las nubes como para creer que los malvados son desgraciados. La ciudad griega abunda en malvados muy felices. Entonces él quiere decir que serán castigados después. Sí, lo dice así espléndidamente, incluso inventa mitos. Pero no se trata de eso. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Ya lo sienten. Pues es una especie de grito. Y el grito dice, entonces el mal no es nada. Pero él lanza una especie de provocación tal que la suerte de la filosofía está allí en juego. Bueno, y hago un paréntesis, recordad, siempre filosofía como una especie de preparatorio para lo espiritual, para la sensibilidad, ¿verdad? Sensibilizarnos incluso ante esta posesión que he dicho antes, ¿no? De las estructuras mentales, que si el verbo ser, que sí. Bien, seguimos. Está allí en juego la suerte de la filosofía y literalmente yo diría que se hacen los idiotas. Hacerse el idiota, sí. Hacerse el idiota siempre ha sido una función de la filosofía. ¿El idiota en qué sentido? En un sentido que va verdaderamente desde el medievo, donde el tema del idiota es constante, hasta los rusos. Quiero decir Dostoyevsky. Mira qué paz, los estantes sin libros. Dostoyevsky y un sucesor de Dostoyevsky que murió hace no mucho tiempo, Chestov. Eso no forma, sin embargo, una tradición. Chestov no se reconocía en Descartes. Y perdonad que lo voy a pronunciar todo así. No voy a ponerme a decir Descartes, ni Deleuze, pronunciándolo Deleuze, ni nada de eso. Bien. Pero intento señalar muy rápido esta tradición. Seguimos. Localizo al azar a Nicolás de Cusa, un filósofo muy importante. También era cardenal. Es un hombre muy, muy importante del Renacimiento, un gran filósofo. El cardenal de Cusa lanza el tema del idiota. ¿En qué sentido?
tiene un sentido muy simple. Es la idea de que el filósofo es aquel que no dispone de ningún saber y que no tiene más que una facultad, la razón natural, la luz natural, por oposición a la luz del saber y también por oposición a la luz revelada. El idiota es el hombre de la luz natural. Descartes escribirá un pequeño texto, por otra parte poco conocido, pero que está en las obras completas, que es una exposición del cogito, y ahí sí lo vamos a pronunciar así, no vamos a decir cogito, que suena muy mal, y tiene, o sea, lo de cogito ergo sum, ¿verdad? Y tiene al idiota en el título. Ese texto nos lo pone en la nota al pie. Es de 1641, Búsqueda de la verdad mediante la luz natural, se llama. Es un diálogo. En efecto, ¿en qué la fórmula de pienso, luego soy es la fórmula del idiota? Está presentada por Descartes como la fórmula del idiota porque es el hombre reducido a la razón natural. ¿Qué nos dice Descartes al pie de la letra? Entonces nos dice lo siguiente: yo ni siquiera puedo decir que el hombre sea un animal racional. Lo dice así textualmente, yo no interpreto nada. Nos dice, ni siquiera puedo decir que el hombre sea eso, como decía Aristóteles, porque para poder decirlo habría primero que saber lo que quiere decir animal y lo que quiere decir racional. En otros términos, la fórmula animal racional tiene presupuestos explícitos que habría que despejar. Ahora bien, yo soy incapaz de hacerlo, dice, y agrega, dice Descartes, yo digo, pienso, luego soy, ¿no? Que se ha quedado para nuestra tradición como pienso, luego existo, ¿no? Ergo sum, ¿no? Era. Entonces el oponente estaría inmediatamente dispuesto a decirle, y bien, ¿no te molesta que cuando dices pienso, luego soy, hay que saber qué quiere decir pensar y qué quiere decir ser y luego también yo? Bueno, pues allí Descartes se vuelve muy curioso. Pero me parece que son sus mejores páginas. Deviene muy sutil. Mirad, esto es el madroño que luego se pone rojo. Esto se come. Se pone muy sutil, dice, no es para nada lo mismo. Y he aquí, ¿por qué? Es que en el caso de animal racional hay presupuestos explícitos. Ustedes no están obligados a saber qué quiere decir animal y racional, mientras que en el caso yo pienso, luego soy, pretende Descartes, es completamente diferente. Hay presupuestos, pero son implícitos, están implícitos. Ustedes no pueden pensar sin saber lo que quiere decir eso, y no pueden ser sin saber al menos confusamente lo que quiere decir ser. Lo sienten con un sentimiento que sería el sentimiento del pensamiento. En otros términos, animal racional remite a presupuestos explícitos del orden del concepto, pero pienso, luego soy no remite más que a presupuestos implícitos del orden del sentimiento interior. ¿Veis cómo los filósofos y el idiotismo ¿no? Haciendo un descanso, es una maniobra espiritual, ¿no? O preparatoria. Es una maniobra de homogenización, ¿cómo lo diríais? De igualación, democrática, por así decirlo incluso, ¿verdad? Y sigue. Es muy curioso el interés de esto, tanto más cuanto que la lingüística moderna encuentra esta distinción de los presupuestos explícitos e implícitos. Son cartesianos sin saberlo, es muy curioso. Hay un lingüista actual que se llama Ducrot que hace toda una teoría a partir de ello, de esta distinción. Vale, seguimos. Entonces, bien,
el idiota es el hombre de los presupuestos implícitos. Eso es la razón como función natural. O sea, la razón natural. No pueden pensar sin saber, aunque sea confusamente, qué quiere decir pensar. Entonces no tienen que explicarse, y Descartes decía, yo no tengo que explicar qué quiere decir pienso, luego soy. Cada uno lo experimenta en sí mismo, mientras que animal racional, eso está escrito en los libros. El idiota se opone, pues, al hombre de los libros. El hombre de la razón natural se opone al hombre de la razón erudita, de modo tal que el cogito será el enunciado del idiota. Y bien, entonces, este tema del idiota está fundado en una tradición cristiana filosófica que es la tradición de la razón natural. Después continuó en todo Occidente, pertenece a la tradición occidental. ¿Y por qué Rodeo emigra a Rusia para ser llevada al paroxismo y para tomar un nuevo andar? Un nuevo andar favorecido evidentemente por la ortodoxia rusa, es decir, el cristianismo ruso. Allí tengo todo tipo de eslabones que me faltan sobre la comparación con el tema del idiota ruso. El idiota es una figura fundamental de la literatura rusa y no solo de Dostoyevsky. El personaje que Dostoyevsky llama precisamente el idiota es seguramente mucho más dramático, su enfermedad, todo eso. Mucho más que el idiota de Descartes, pero conserva algo de la potencia de la razón natural reducida a sí misma. Tan reducida que es enferma. Y sin embargo conserva destellos. El príncipe, el idiota, no sabe nada, pero es el hombre de los presupuestos implícitos. Comprende todo. Esta figura del idiota continúa diciendo pienso, luego soy, en el momento mismo en que está como loco, o bien distraído, o bien un poco zonzo. Pero ya Descartes aceptaba pasar por el zonzo. Esto es un poco un sinónimo que usaréis más allí en Argentina, ¿no? De tonto, ¿no? Bien, como empresa es algo ya muy curioso. Oponen esta zoncera filosófica a la filosofía. Descartes le opone eso a Aristóteles. Y dice, no, yo no soy el hombre del saber, yo no sé nada. Etcétera. Y ya lo decía Sócrates, claro. Yo no sé nada, soy el idiota y no más que el idiota de turno. ¿Y por qué? ¿Qué tienen en la cabeza? Bien, recomenzamos entonces. ¿Qué quiere Sócrates cuando dice eso de, ¿saben ustedes? Si miran bien, entonces solo los malvados son desgraciados. Pues bien, plantea una especie de paradoja. Paradoja de la autosupresión del mal. Hay que ver, pues, que si los malvados son desgraciados, entonces ya no hay mal. ¿Pero por qué no habría mal? O ya no habría mal. El mal no es nada. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir, ustedes se creen astutos, hablan del mal, pero no pueden pensar el mal. Sería interesante que los filósofos quisieran decir eso. ¿Por qué un filósofo tendría necesidad de decir eso? De decir, ustedes no pueden pensar el mal y yo voy a demostrar que ustedes no lo pueden pensar. O sea, el mal no es nada, no quiere decir que el mal no es nada. Querría decir que el mal no es nada desde el punto de vista del pensamiento. Desde el punto de vista del pensamiento. Mira, dice Susi que ya casi no se usa zonzo o zonza o sea que en Argentina parece que ya no se usa, o sea, en toda la... O sea, si yo pongo ahora la tele, ¿no? O allí, o algún youtuber o algo, no lo escucharé, ¿no? Básicamente. O sea que esto... Así que es desde el punto de vista del pensamiento, como el mal no es nada, no pueden pensarlo, es una nulidad, es tanto como intentar pensar la nada.
En los textos de Sócrates, o más bien de Platón, el tema del mal no es nada recorre dos niveles. Un grandioso nivel objetivo y un nivel subjetivo. ¿Qué quiere decir objetivamente que el mal no sea nada? Pues que todo mal se reduce a una privación y la privación se reduce a una negación. Luego, el mal no es nada, es pura negación, el mal no es. En efecto, no hay ser de lo negativo. Es muy simple y al mismo tiempo muy difícil esta reducción del mal, o si ustedes quieren, de la contradicción a la privación y de la privación a la simple negación. Pero supongamos que lo logra, desarrolla su tesis. Y vale, pero tenemos eso por el lado objetivo. ¿Qué quiere decir subjetivamente? Que el mal no sea nada. Allí es donde Sócrates desarrolla todo su talento. Dice Sócrates, escuchen, voy a demostrárselo por el diálogo. Y hace venir a un malvado. Y le dice, tú quieres asesinar, ¿no? Y el otro, sí, claro, quiero asesinar, quiero matar a todo el mundo. Ah, ¿quieres matar a todo el mundo? Dice Sócrates, ¿pero por qué quieres matar a todo el mundo? Y entonces el malvado dice, porque me da placer. Sí, Sócrates, me da placer. Pero dime, le dice Sócrates, entonces, ¿el placer es un bien o es un mal? Y el malvado le responde, evidentemente es un bien, eso hace bien. Y Sócrates dice, pero te contradices, porque lo que tú quieres no es matar a todo el mundo. Matar a todo el mundo es un medio. Lo que tú quieres es tu placer. Resulta que tu placer es matar a todo el mundo, vale, pero lo que tú quieres es tu placer. Y tú mismo me has dicho que el placer es un bien. Luego tú quieres el bien. Simplemente que te equivocas sobre la naturaleza del bien. Entonces el malvado dice, Sócrates, no se puede hablar contigo. ¿Ven? Es extremadamente simple. El malvado subjetivamente es alguien que se equivoca. De allí la fórmula de Sócrates, que va a ser muy importante para nosotros, que dice, nadie es malvado voluntariamente. Lo cual quiere decir que, por definición, toda voluntad es voluntad de bien. Bueno, esto... Vamos a parar un momento, esto habría que matizarlo, por supuesto, todas estas afirmaciones, y ya nos irán saliendo comentarios sobre ello, ¿verdad? A la luz de las revelaciones, lógicamente. Pero ahora no es el tema. Lo cual quiere decir que por definición toda voluntad es eso, solo que hay quienes se equivocan sobre la naturaleza del bien. Entonces no son malvados voluntariamente, buscan el bien. Él dice, yo busco mi bien, pero Sócrates dice, tienes razón, es preciso que busques tu bien. Evidentemente tu bien es asesinar, pero siempre es un bien, tu bien. Entonces no puedes buscar el mal. Y ahí el malvado se vuelve loco. Sócrates espera que por eso se vaya a destruirse a sí mismo. Bien, eso funciona a un cierto nivel. ¿Ven entonces lo que saco de allí? ¿Qué hace esta filosofía que nos dice que el mal no es nada? Que nos lo dice además bajo dos modos, dos registros. Objetivamente el mal es pura negación, no hay ser de lo negativo, y también subjetivamente no podrán querer el mal porque es contradictorio, no pueden querer más que un bien, nadie es malvado voluntariamente. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿En qué chapotean estos filósofos? No chapotean, están ya dentro, en el elemento del juicio. En efecto, el malvado es aquel que juzga mal. Toda la filosofía va a ser traída al sistema del juicio. Esto tiene que ver con el empleo que hemos dicho antes, práctico del verbo ser, con la posesión que hemos dicho antes, en la que estamos todos. Con el tema este, la metafísica, por así decir, que incorporamos, ¿no?
Sí, es quizás eso lo que la filosofía inventó primero, aunque vaya a ser ruinoso o catastrófico, no lo sé, no hago ningún juicio de valor. Yo creo que la filosofía ha nacido con un sistema del juicio. El hombre malvado es aquel que juzga mal y el filósofo es quizás idiota, pero es bueno porque pretende juzgar bien. Estoy tan lejos todavía de llegar a decir lo que quisiera hacerles sentir. Hacen falta tantas palabras para llegar a un pequeño sentimiento minúsculo. Bueno, sigamos. ¿Qué quiere decir que la filosofía sería y se confundiría con la constitución de un sistema del juicio? Eso ha sido quizás para bien y para mal. Después, algunos filósofos intentaron sacudir y escapar de la filosofía como sistema del juicio, sí. Un juicio sin sanción. La filosofía jamás hizo mal a nadie. Pero es cierto que los filósofos no han cesado de juzgar. ¿Qué los autorizaba? Sin duda eran ellos quienes habían inventado el sistema del juicio, habían hecho del juicio un sistema. ¿Pero por qué y cómo? ¿Qué quiere decir eso? Aquí les digo cosas básicas, extremadamente simples, pero estoy tan descontento, tan poco satisfecho de lo que se dice generalmente sobre el origen de la filosofía, incluso los helenistas o los heideggerianos, etc., que me las intento arreglar por mi cuenta. He aquí lo que querría decir yo. Me parece que la filosofía siempre ha comenzado tomando una forma muy curiosa que no abandonará jamás, y es la de la paradoja. La filosofía es un tipo que viene, llega y en un sentido no sirve para nada, no es bueno para nada, es verdad. Imaginen, un filósofo en la ciudad griega va paseando por la plaza pública siempre dispuesto a charlotear y Sócrates comienza a decir, bueno, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que te sucede? Y luego la conversación se entabla. Pero no es cualquier conversación, se llamará conversación filosófica, a aquella en la que surge la paradoja que designa una cierta potencia. ¿Una cierta potencia o una cierta impotencia? ¿Y qué es la paradoja al nivel más simple? Digo aquí cosas verdaderamente rudimentarias. No me pregunto qué es la paradoja, sino que busco un pequeño hilo conductor. Y creo que al nivel más simple la paradoja consiste en decir lo siguiente. Hay algo que es y que al mismo tiempo no lo pueden pensar. Arréglense ustedes con eso. La cosa X es, y sin embargo no la pueden pensar. Es impensable. En términos técnicos yo diría que la paradoja es una proposición que consiste en plantear la impensabilidad de un ente. O sea, fijaos qué maniobra, casi de payaso. O sea, porque cuando la gente está hablando enzarzada, ¿verdad? Metidos en... Ahora lo comentamos así para hacer un descanso. Metidos en cualquier conversación acríticamente, ¿no? Todos nos metemos, nos enzarzamos en... Que si tú me dices, que si yo te digo, que si esto significa lo otro, pero sin hablar de quién dice qué significa qué, ni nada, y de repente llega el idiota y dice, pero si es que no podéis pensar. Tenéis que ser idiotas. Entonces seguimos. Esa sería una buena definición de la paradoja. El filósofo no dice, eso no es. Es preciso que eso sea. O sea, no dice que algo no existe y ya está, sino que algo no es, o sea, que algo no es pensable aunque exista. Los comentaristas son verdaderamente lamentables. Tomo un ejemplo en apariencia diferente de aquel del cual hablo, pero se trata de lo mismo. Hay una famosa paradoja de uno de los primeros filósofos que se llama así, filósofo, y aún más, es considerado como el inventor de la dialéctica, eso dicen. Zenón, hay dos Zenón, el estoico y el de Elea. Es el de Elea, el discípulo de Parménides, del que hablamos. Aquel que dice el ser es. He ahí entonces el fundador de la ontología. Zenón hace paradojas famosas que conciernen al movimiento. Explica, por ejemplo, que Aquiles no puede atrapar a la tortuga.
explica que la flecha no puede alcanzar el blanco. En otros términos, Zenón es un idiota. Eso es ser un idiota. Él explica entonces que la flecha no puede alcanzar el blanco, llegar al blanco, ni Aquiles puede atrapar a la tortuga. Y ustedes recordarán cómo hace para explicarlo. Divide el recorrido de Aquiles o el de la flecha en dos. Luego divide la segunda mitad en dos y así hasta el infinito. Y entonces siempre habrá una distancia a recorrer, por pequeña que sea, entre la flecha y el blanco. Del mismo modo, Aquiles da un salto y cubre la mitad de su diferencia con la tortuga. Y será preciso que cubra todavía la mitad de lo que resta, y la mitad del resto, y del resto hasta el infinito, y jamás atrapará a la tortuga. Y ustedes me dirían, bueno, al menos Zenón tiene una fuerte cultura matemática griega. Bueno, es muy interesante, sí, porque eso hace intervenir lo que los griegos habían montado como método de agotamiento, es decir, el análisis de lo infinitamente pequeño. Es menos payaso de lo que parecería ser. Pero, ¿en qué es esto filosofía? Ustedes comprenden. Zenón no es idiota. Tampoco Sócrates. Es idiota de otra manera, pero no a la manera en que pensaríamos, porque él sabe que las cosas se mueven. Él sabe que Aquiles atrapa a la tortuga, sabe bien que la flecha toca el blanco, él sabe todo eso, del mismo modo que Sócrates sabe bien que hay malvados. Entonces lo que nos quieren decir es totalmente otra cosa. El mal o el movimiento son entes. Solo que el problema es cómo pensar el ente. Lo que Zenón intenta mostrar es que el movimiento, en tanto que movimiento, es impensable. No que el movimiento no sea, como le hacen decir muchos comentaristas. Se trata de que el movimiento, en tanto que movimiento, no puede ser pensado. Lo que Sócrates quiere mostrar es que el mal, en tanto que mal, no puede ser pensado. He aquí que eso se vuelve más que interesante. Eso es una paradoja. Una paradoja enuncia la impensabilidad de un ente. Pero ¿por qué estas paradojas les dan un placer intenso? Ellos están más que encantados cuando les decimos, ¿pero tú eres imbécil o qué? Para decir eso. ¿El movimiento no existe? ¿Pero qué quieres decir? Bueno, pues y entonces ellos les contestan, ya que tú puedes, ¿cómo te sales de mi paradoja? De allí la reputación de charlatanes que los filósofos siempre tuvieron. No son charlatanes, son los hombres más silenciosos del mundo. Puesto que piensan que finalmente en el límite el ente es fundamentalmente impensable. Eso puede ser un consuelo, porque si el ente es impensable puede significar que solo el ser es pensable. Pero pensar el ser no es cosa fácil. Y eso sería entonces la filosofía. Pero poco importa. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué están tan contentos? A primera vista no es un triunfo. Es una victoria para el pensamiento, no es una victoria, lejos de eso. No puede pensar el movimiento, no pueden pensar el mal, no puede pensarse nada. ¿Qué puede pensar entonces el pensamiento? Pues va a pensar el ser es, como diría Parménides. Claro, aquí estamos casi en terrenos que se han
seguramente la mitad de todo está deformado filosóficamente, intelectualmente, ¿verdad? Porque es muy espiritual, ¿no? Porque esta gente todos en realidad tenían escuelas de espiritualidad, ¿no? Y prácticas de respiración, bueno, y contactos, vete a saber con qué cosas, ¿no? Entonces, esto es independiente. Solo la justicia es justa. Esto sería un ejemplo que ya fijaos qué divertido. Esto es el tema de llevar a la gente a esa dimensión casi premistica, ¿no? Desde la confusión de lo existente a esa dimensión de darse cuenta de que solo se puede pensar el ser, ¿no? Si es que se puede pensar, que tampoco. Entonces, ¿qué dicen? Solo la justicia es justa. O sea, los hombres justos no son justos más que en un segundo lugar. Lo que es verdaderamente y totalmente justo es la justicia. Y podemos hacer letanías. La justicia es justa, la virtud es virtuosa, la sabiduría es sabia. Eso es lo que hace Sócrates en una serie de diálogos deslumbrantes, pero que exasperan a todo el mundo. Se discute muchísimo tiempo para llegar a la revelación. La justicia es justa y solo la justicia es justa. Solo el ser es. Tenemos ganas de decir que al menos no hacían falta 40 páginas para eso, pero sí hacían falta 40. 40 porque aquello es inseparable de lo siguiente. El ente es impensable. O sea, fijaos, ¿no? Qué profunda la maniobra del idiotismo profesional, por así llamarlo, ¿verdad? Para que la gente aprenda a conectarse con algo más profundo en ellos mismos, ¿no? Imaginemos, ¿no?, qué práctica es la intervención de estos sabios, ¿no? De siempre, ¿no?, que siempre ha habido. Entonces, ¿qué es lo que sí es pensable? ¿Qué es pensable? Pues la pura idealidad, la idea. Finalmente es perfectamente brillante. ¿Por qué los filósofos se regocijan? Cuanto menos llegan a pensar el ser, más contentos están, más se divierten a su manera. Molestan a todo el mundo y luego explican que no se puede pensar nada, que no se puede pensar el movimiento, el mal, el devenir, que no se puede pensar todo lo que es objeto de paradoja. Y llegan diciendo, sí podemos pensar que la justicia es justa, que el ser es. Creo que es lo que están haciendo. Comprendan, me parece original. Ellos realizan verdaderamente el destino de la filosofía en su surgimiento, a saber, constituir un sistema del juicio. Se trata de juzgar todo lo que es. ¿Y qué es la posibilidad de juzgar todo lo que es? Es, en última instancia, elevarse a la posición de algo que está más allá del ser. Bueno, aquí vamos a parar un momento. Podríamos enseguida, como hemos hecho ya esa observación sobre lo místico, lo espiritual, por así llamarlo, podríamos decir que aquí Deleuze se salta de repente todo lo que es eso, ¿no? Todo el tema espiritual. Porque interpretar que estaban haciendo los sabios concretos, aquellos estaban haciendo eso, pues es también muy intelectualoide, ¿no? Pero veamos por qué lo dice. Se juzgará lo que es y se juzgará el ser mismo en función de algo que está por encima del ser. O sea, nosotros con la observación que hemos hecho antes, aquí matizando esto de Deleuze, ¿verdad?, diríamos que no es que se pongan a juzgar de inmediato, sino que de repente con esas maniobras prácticas han invitado a la gente a posicionarse en una posición, diríamos hoy, más original, ¿no?, relativa al origen. Es decir, al origen, al surtidor de energía, de novedad, de posibilidades, la fuente. Pero claro, aquí este filósofo es prácticamente declaradamente ateo, dentro de que eso es absurdo para este filósofo, porque en realidad en la práctica que hace de sus clases vamos a ver cómo al divulgar así a Spinoza, como lo está haciendo, está abriendo
está resonando mucho con bueno, pues con lo que está pasando de el despertar de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver. Se juzgará lo que es, repito, y se juzgará el ser mismo en función de algo que está por encima del ser. Y volvemos a caer entonces sobre lo uno con mayúsculas, por encima del ser. Uno por encima del ser. En otros términos, la idea de fondo de toda esta filosofía, y es por eso que tiene esa apariencia de optimista, es que solo el bien, con B mayúscula, solo él hace ser y hace actuar. Solo el bien hace ser objetivamente y hace actuar subjetivamente. Entonces el bien está por encima del ser. El bien es lo uno, todo eso con mayúsculas. Por consiguiente podemos juzgar todo lo que es. Se trataba menos de decretar impensable el movimiento, impensable el devenir, que de someterlos al sistema del juicio en función de criterios que no devengan, que no estén en movimiento, que son los criterios del bien. ¿Veis? Esto sería un poco ya lo que es la maniobra intelectualista, ¿no? Pero la maniobra práctica que hemos visto, esta tan claramente aquí sugerida, tan clara y brevemente, no es para nada esto, ¿no? No conlleva inmediatamente tener que someter, porque claro, ahí estaban realizando una práctica, no una academia de libros y de estructuras, de asignaturas y de discursos y de... Esto sería gente que literalmente estaría reclutando personas para que se inicien en escuelas de sabiduría, o sea, de pensamiento, o sea, de práctica de sanación, ¿no? Sanación de la mente. Para sacar a la gente, como lo va a decir ahora luego, cuando sigamos al final del libro, todo esto va a presentarnos a Spinoza con una teoría de cómo despertar espiritualmente en Dios, en este concepto de Dios inmanente, o sea, en el origen, cómo despertar a través de una teoría, unos nombres que le va a poner a todo, que es salir del mundo de los signos, más bien de los signos equívocos, y hacerse dueños de la propia potencia. Eso va a ser la terminología. Entonces, fijémonos, este Spinoza está haciendo otra vez la maniobra, aunque muy dentro ya del eruditismo impresionante de todo esto, dentro de pues que él ya estaba rodeado de intelectuales, también de gente que no lo sería, de políticos, de gente normal, bueno, pues eso, pues está haciendo una maniobra también que es esa es política en el sentido de la política de las ideas y de la práctica, ¿no? Como un Sócrates, como alguien reclutando también, como lanzando libros que tampoco podía publicarlo, solo publica un libro que no es la ética en su vida, según lo que nos dice aquí Deleuze. Spinoza solo publica uno que no es tan radical, no es como el de la ética, y si hubiera publicado mucho más le habrían matado literalmente. Entonces son gente que está como metiendo en el boca a boca. Fijaos, no había internet, mucha más represión institucional sobre las ideas, etcétera, ¿no? Los religiosos seguían con la forma antigua, ¿no? De la religión, de vamos a las misas en latín, todo esto, ¿no? Seguramente. Bueno, qué decir, ¿no? Entonces, menos de decretar impensable, someter someter todo esto, o sea, someter lo que es, los entes, al sistema del juicio en función de algún criterio que ya no deviene, que no está en movimiento, que serían los criterios de ese bien con mayúsculas. Entonces el bien es a la vez razón de ser y razón de actuación o de actuar. O sea, en latín, el bien como ratio essendi y ratio agendi o agendi, como se diga.
El mal no es nada, forzosamente. Y es eso lo que quieren decir. El mal forzosamente no es nada, puesto que el bien hace ser y hace actuar. Fijaos, esta proposición es casi literalmente, casi no hace falta ponerle más que un par de añadidos y cambios y tenemos las revelaciones crísticas y muchas otras tal cual. Porque es eso, es como ponernos en una otra dimensión donde ya solo existe, pero es lo mismo que a lo que vamos a ir a lo que va a llegar este libro tan práctico de Spinoza, divulgado por Deleuze. Es esa misma maniobra espiritual que resuena aquí y que nos hace no tener que identificar tanto a los filósofos antiguos con gentuza de esta intelectualista, ¿no? Que dirían que con esto que le atribuye aquí, ¿no? Entonces, el bien está por encima del ser. Es la condición del sistema del juicio. Entonces, finalmente, si ustedes quieren, no es en nombre... Me voy a alejar de aquí que hace mucho viento. No es en nombre de un optimismo bobo. Es en nombre de una lógica, de un logos llevado al extremo. La potencia de la paradoja es el logos. Esto apuntároslo en una frase para la nevera. Que lo vean ahí todos vuestros gatos, vuestros hijos y vuestras tortugas. Es una orden. Bueno, entonces, no es la filosofía la que es optimista, es la lógica la que lo es. Pues tenemos muy mala prensa, ¿verdad? Con el tema de la lógica, la han intentado que todo sea ahí matemático. En realidad, como vemos, es una maniobra de hacer el payaso. Ella no puede pensar el mal, o sea, la lógica. No puede pensar el movimiento, no puede pensar el devenir, nada. Entonces, es bastante más tarde que la lógica va a hacer un giro considerable sobre sí misma para intentar pensar el mal, el movimiento y el devenir. Y la reconciliación de esas tres cosas, con la lógica y con la potencia de la lógica, señalará un vuelco para la filosofía. A grosso modo podemos decir que la reconciliación de la lógica con el ente como tal, con el mal, el devenir, el movimiento, ocurrirá con el gran romanticismo alemán, es decir, Hegel. En ese momento la lógica encontrará el medio de otorgar un ser a lo negativo. Hay un ser de lo negativo. Esa será la reconciliación de la lógica, si ustedes quieren, y de lo trágico. Hasta allí, la lógica había sido incurablemente optimista y había estado al servicio del bien. Y bien, he aquí lo que finalmente quisiera decir, y quisiera terminar rápido porque ya tienen bastante. Pareció que he abandonado completamente a Spinoza. El momento de volver es ahora o nunca. Voy a decirles cómo él se inserta en esto. Parece estar haciendo una historia de la filosofía que se deshace por todos lados, pero bueno, sigamos, es muy curioso. Spinoza no cesa de decirnos, como todo el mundo de la época, el mal no es nada. No para, todo el tiempo nos dice eso, objetiva y subjetivamente. Objetivamente porque la oposición se reduce a la privación y la privación a la negación, y no hay ser de lo negativo, y subjetivamente porque el malvado es un error. La maldad es un error, el malvado es alguien que se equivoca. No para de decir eso. Aún más, trata el problema del mal por sí mismo en un texto apasionante y que se refiere únicamente a la cuestión del mal, que es el intercambio de cartas con Blienberg, del que leímos un poco ayer. En la primera lectura nos decimos entonces, vale, sí, dice lo que ya decía siglos antes Sócrates, lo que muchos otros dijeron, es el sistema del juicio, es esta lógica que se rehúsa a pensar, que no puede pensar el mal, es la famosa paradoja del logos. Y después tenemos al mismo tiempo una impresión totalmente distinta, y es que bajo palabras que fueron dichas miles de veces, Spinoza nos dice completamente otra cosa. ¿Y qué nos dice? El mal no es nada, hasta ahí va bien, hasta ahí esto puede ser firmado. Es como en los petitorios, ¿saben? Pueden firmar la primera frase y luego viene la segunda y entonces ahí ya no puedo firmar, no. Y bien, pues es lo mismo en esta historia que les cuento.
¿A qué remite eso de el mal no es nada? Si hacemos un concurso, podemos hacer un concurso. ¿Quién puede decir eso? Sócrates, Descartes, Leibniz, Spinoza, de acuerdo, pero a partir de allí la frase se bifurca. El mal no es nada, es una proposición que no está completa todavía. Si se les dice que el mal no es nada, sobre todo hay que ser prudente. Esperen a ver, pues no está terminada esa frase. Así tal cual, es un no sentido, puesto que el mal puede no ser nada por las razones más opuestas. Ustedes exigían flechas de bifurcación y exigen flechas y unas toman la primera, que sería el mal no es nada porque solo el bien hace ser y hace actuar. Ese es el camino del bien con mayúsculas. Es decir, de lo uno por encima del ser. El bien hace ser, es decir, el ser deriva del bien. Lo uno es más que el ser. El mal no es nada porque solo el bien hace ser. Es razón de ser y razón de actuar. Eso está afirmado Platón y también Leibniz, quien además renueva completamente la fórmula de el bien hace ser y hace actuar y le da una interpretación muy curiosa, muy bella, pero finalmente está plenamente en esta primera bifurcación. ¿Lo ven? Y luego también están además aquellos que dicen, sí, el mal es algo, hay un ser de lo negativo. ¿Ven? Hay mucha variedad, no soy restrictivo. Pero vamos a ver, me intereso ahora en la segunda bifurcación. Toda una raza de filósofos extraños nos dicen, vale, de acuerdo, el mal no es nada, y agregan rápidamente para no hacerse entender demasiado, porque el bien tampoco. En otros términos, el mal no es nada, seguro, puesto que no hay ni bien ni mal. Esto toma un nuevo impulso. ¿Qué quieren decir? Están completamente locos. No hay ni bien ni mal. ¿Entonces qué? ¿Podemos asesinar a la gente, hacer cualquier cosa? No hay ni bien ni mal. Es la igualdad del ser. Entonces, de acuerdo, podemos hacer cualquier cosa. Ah, pero no, dicen ellos. No se puede hacer cualquier cosa. No son las mismas cosas las que yo voy a defender y las que otros van a defender. Y allí se vuelve interesante. ¿Pero por qué defender? ¿Qué quiere decir defender? Ah, de acuerdo, dije una palabra de más. No es defender lo que hay que decir. ¿Y entonces qué? Vamos a ver. Es completamente diferente cuando el mal no es nada, significa ni bien ni mal. Ven entonces, Spinoza es muy ladino en su lealtad filosófica, en su grandeza. Habla como todo el mundo para decir algo completamente diferente. El mal no es nada, diría, sí, pero yo soy el hombre que les anuncia que no hay ni bien ni mal, y es por eso que el mal no es nada. Y eso será todavía retomado mucho después por alguien que intitula uno de sus principales libros precisamente Más allá del bien y del mal. Y ese alguien, tan mal comprendido igual que Spinoza, experimenta la necesidad de escribir otro libro principal intitulado Genealogía de la moral, donde muestra que la moral es, según él, una cosa inmunda, pero que como mínimo se ha malentendido su libro precedente, Más allá del bien y del mal. Y él lanza esta fórmula que podría ser, se lo juro, podría estar firmada por Spinoza, que responde al pie de la letra al espinocismo y que dice más allá del bien y del mal. Comprendan que no haya bien ni mal, que no hay más bien que mal, no quiere decir más allá de lo bueno y de lo malo, no. Quiere decir, de acuerdo, no hay ni bien ni mal, pero hay lo bueno y lo malo. Bien, denme siempre el mínimo de confianza. Puede que sea enorme la diferencia. En la ética no hay ni bien ni mal, pero hay bueno y malo. He aquí exactamente la soldadura entre la ética y la ontología. No hay ni bien ni mal quiere decir que el bien no es superior al ser. No hay más que el ser. Bien y mal son palabras desprovistas de sentido. Mientras que la moral es el arte del bien y del mal y su distinción u oposición es triunfo de uno sobre el otro, la ética es el arte de lo bueno y de lo malo y de su distinción en la medida en que la distinción no coincida con aquella del bien y del mal.
Entonces la ética está directamente orientada hacia la ontología y más aún diría que la acompaña todo el tiempo, pero no es el punto de partida necesario. Ese inicio que hacía que no pudiéramos instalarnos de inmediato en el ser ocurría porque solamente el esclarecimiento de lo bueno y de lo malo nos puede llevar hasta el ser lo más rápido posible. La ética es la velocidad que nos conduce lo más rápido posible a la ontología, es decir, a la vida en el ser. De allí la importancia del problema. Lo que hay que comentar entonces es lo siguiente: lo bueno y lo malo como introducción a la ontología. Saber qué es la diferencia ética bueno-malo por distinción a la diferencia moral del bien y del mal. Esto me parece muy simple y quisiera terminar este punto, arrojar este punto y retomar a la vez siguiente, la vez que viene. Quisiera solo arrojar el análisis para que lo piensen. Para mí hay dos diferencias fundamentales. Creo que lo bueno y lo malo implican dos cosas que son hasta ininteligibles para la moral. Lo bueno y lo malo implican en primer lugar que hay entre los entes, o sea, los existentes, una distinción cuantitativa. Lo bueno y lo malo es la idea de una distinción cuantitativa entre los entes. ¿Pero qué cantidad? ¿Qué es esa cantidad? Mi segunda idea es que lo bueno y lo malo designan una oposición cualitativa entre modos de existencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo malo desde el punto de vista de la ética? Terminando ya, quería hacerles sentir cosas muy concretas, para nada puestas a punto filosóficamente. Se nos decía hace un momento, desde el punto de vista de la moral, que el malvado es alguien que se equivoca, es decir, que juzga mal. Se equivoca sobre la naturaleza del bien, juzga mal, hace un falso juicio. Desde el punto de vista de la ética, creo que lo que llamamos malo es también falso. Pero he aquí que no se trata en absoluto de la misma concepción de lo falso. Porque en el caso precedente lo falso era una determinación del juicio, y el juicio es falso cuando toma lo que no es por ser, por lo que es. O sea, cuando algo lo toma, algo que no es, lo toma por lo que sí es, lo toma por ser, por un ser. O sea, esta mesa no es roja y yo digo la mesa es roja, o sea, la tomo por lo inverso. Eso es lo falso como calificación del juicio. Pero ¿no hay otro sentido de la palabra falso? De cierto modo es muy complicado porque todos los sentidos se mezclan. Vean el primero. ¿Qué designa falso? La inadecuación de la cosa y de la idea en el juicio. Yo diría que un juicio es falso cuando no hay adecuación de la idea a la cosa. En todas las filosofías del juicio, lo falso fue definido muy frecuentemente así. ¿Verdad? Esta que está hablando aquí es la definición simple, ¿no? Más colegial, por así decirlo, ¿no? O sea, se define como que lo verdadero es la adecuación de la idea y la cosa, y lo falso la inadecuación entre idea y cosa. Pero digo que hay un sentido completamente distinto, que precisamente ya no concierne al juicio. Me dan una moneda de oro y la toco, la muerdo, como en las películas, y se dobla. O bien, tomo mi pequeña botella de ácido y digo:
es falsa, esta moneda es falsa, es una baratija. Y ustedes me dirán que está ligado al juicio, es decir, que esa moneda tiene una apariencia tal que va a suscitar en mí el juicio es oro cuando no lo es. Pero de lo que acabo de hablar hace un momento es de la manera en que el sistema del juicio interpreta la falsedad de la moneda. Pues para que la moneda de oro falsa suscite un juicio según el cual fuese verdadera, o sea, para que falso signifique aquí una inadecuación del objeto y de la idea, es preciso que haya habido un falso previo. Es en sí misma que la moneda de oro es falsa, no simplemente por relación al juicio. Solo suscita un juicio erróneo porque permanece falsa en sí misma, ella es falsa. Falso ya no es la calificación de un juicio sobre la cosa, sino que es la manera de ser de la cosa. No pretendo decir nada filosófico, lo que digo pertenece al sentimiento. Digo de alguien, pero ese tipo es un falso, no es verdadero. Curioso, ustedes me dirán que aún se trata del juicio. Es extraño porque es una especie de juicio del gusto. Sopeso la cuestión y digo, eso no va. Tengo a veces esta impresión frente a una mentira. Siento que hay algo que no va. Piensen en las prodigiosas páginas de Proust, la manera en que evalúa una mentira de Albertina, algo que no encaja. Se dice, ¿qué acaba de decir? Ni siquiera se acuerda de lo que dijo ella, no puede señalarlo. Pero hay alguna nada que provoca que él se diga, pero está mintiendo, es abominable, ¿qué es lo que cuenta? Entonces siempre podemos decir que se trata del dominio del juicio o del prejuicio. Sienten que eso puede decirse. Sí, un filósofo del juicio conducirá eso al juicio, es decir, a la relación de la idea y de la cosa, pero yo digo que hay también otra cosa. Es en sí misma que la cosa es verdadera o falsa. Verdadero y falso ya no designan una relación de la idea y de la cosa, sino una manera de ser de la cosa en sí misma. Es completamente diferente. ¿Por qué corremos el riesgo de confundir lo verdadero y lo falso como calificación del juicio sobre la cosa y lo verdadero y lo falso como calificación de la manera de ser de la cosa? Sí, forzosamente corremos el riesgo de confundirlos. Ya enseguida vamos a acabar. Yo diría, me parece, que el segundo sentido de verdadero y falso es el sentido más profundo, o sea, como manera de ser. La manera de la cosa es en el ser. Ella puede ser verdaderamente o falsamente. O sea, fijaos aquí cómo está llevando, vamos a parar un momento, todo este tema a que el ser es eso, pues simplemente una sola sustancia infinita y todo lo que existe son modos de los atributos de ese ser y punto. Ese sería el armazón mínimo sobre el que monta toda una artillería de conceptos muy simples para destruir esa especie de posesión que tenemos con el verbo ser y todo esto que hemos dicho antes. Y por eso dice aquí, y aquí está literalmente dicho, ¿verdad? Modo de existencia. O sea, si tú juzgas algo como verdadero o como falso, es ya un modo de existencia, no es un juicio así aparte. Todo está en el ser, por así decirlo, abrazado por ese ser más, diríamos incluso, servido. Porque nosotros, contra el bien que está por encima del ser, diríamos, contra ese Dios que erróneamente y superficialmente y por intereses de poder, etcétera, se coloca por encima, en realidad lo que nos viene a decir toda la evolución humana, ¿verdad?, de la espiritualidad es precisamente que se trata de que la fuente es un servidor
total. Esa es la cualidad de servir y servir sin parar, servir posibilidades, sostén, para lo que sea, y liberación de la personalidad en ese sentido, y cada vez más. O sea que tiene, como veis, aquí camuflado está esto mismo. Pero no podían decirlo tampoco directamente, incluso aunque fuera un libro, parece que no podían decirlo, aunque fuera un libro secreto incluso, tampoco podía escribir y eso, decirlo tal cual a lo mejor, ¿no? Es muy curioso. Entonces, la manera de la cosa, o sea, nosotros somos maneras, según esta cosa, modos de existencia, modos de ser. ¿Qué quiere decir? Modos de atributos del ser, y esos atributos son, por ejemplo, pensamiento y extensión. Esto lo vimos un poco al primer día y no nos va a hacer falta realmente para lo práctico, que es todo el libro que sigue, pero lo iremos de vez en cuando sacando para unirlo con todo el tema de las revelaciones quizás. Entonces, la manera de la cosa es en el ser. En el ser, fijaos esa cosa, fijaos ese en, ahí está todo el punto. Ella puede ser, esa manera puede ser verdaderamente o falsamente. Pero ya veis que estamos en algo completamente práctico. O sea, y dice, eso nos interesa para la ética. Ser verdadero en el ser no es juzgar como verdadero. Se trata de un modo de existencia. Ser verdadero en el ser o falso en el ser. Yo diría que ese es el sentido en que verdadero y falso quieren decir auténtico e inauténtico. Lo auténtico viene de una palabra griega complicada. Se trata realmente de aquel que permanece en sí mismo de tal manera que es verdaderamente en el ser. Bueno, yo tengo frente a ciertas existencias la impresión de que no son auténticas. Esto no quiere decir tener una personalidad, no hablamos de eso. Una vez más, lo auténtico y lo inauténtico son maneras de ser. Por ejemplo, sentir que alguien se fuerza a sí mismo. Ustedes me dirán que sentir es un juicio, pero no. Vamos a intentar decir un poco más que eso. No es un juicio, es exactamente como cuando ustedes sopesan algo, hacen saltar una moneda en vuestra mano demasiado ligera, se preguntan o demasiado pesada o qué. Quizá volvemos entonces al tema de la velocidad y de la lentitud. Vaya, él habló demasiado rápido, seguramente que miente. O bien, esto se hace largo, busca lo que quiere decir. No funciona, demasiado lento. Hoy no marcha bien, él no anda bien hoy. ¿Qué es esta evaluación? Eso no es juzgar. No es confrontar la idea y la cosa, es pesar la cosa en sí misma. ¿Qué es entonces? Yo diría que es algo que es lo contrario al sistema del juicio. Es una especie de mundo de pruebas. Retomemos el modelo del cuerpo. Dice la consigna, lo sorprendente es el cuerpo, la consigna espinocista esta. Son pruebas, así como pruebas físico-químicas. Y no probamos a alguien, es ese mismo alguien quien no deja de ponerse a prueba, o sea, malogra su velocidad, sus lentitudes, es inauténtico. Ya saben ustedes, esos días en que todo es desdicha para nosotros. Desde el momento en que nos levantamos, nos damos un golpe, nos caemos, resbalamos, nos hacemos insultar por todos lados, entonces nos volvemos cada vez más malvados. Estamos todo el tiempo en discordancia. El estar en discordancia es una manera de ser en nuestros días de desdicha, nada marcha. Comenzó por la mañana, sí, a la mañana. ¡Hola! ¿Cuándo va a terminar esto? ¡Qué jornada! Son los días de lo inauténtico. Cada vez que voy demasiado rápido me golpeo. Cada vez que voy lento me resbalo. No hay nada que hacer. Más vale volver a acostarse, pero acostándome no sé lo que pasa, también es horrible, nada funciona. Es el largo lamento de lo inauténtico. ¡Ay, soy un desgraciado! Como la moneda de oro, le tiran la gota de ácido y es la prueba. No es un juicio, es una prueba.
¿Qué puede una moneda de oro? No sabemos lo que puede el cuerpo. ¿Veis esta alusión al tema con el que empezamos? El primero de esta serie, ¿verdad? Que es todo el tema de la potencia. Nosotros, por eso funciona todo tan mal, ¿no? Porque enseguida llevamos a los niños, les destrozamos literalmente el cerebro y a todo el mundo, y de adultos más todavía, enseguida nos llevamos a todo el mundo al asunto del ser, en vez de a analizar juntos, más bien sentir juntos, qué es lo que puede cada cosa. Enseguida estamos juzgando, enseguida con el ser, ¿no? Que si tú eres, no sé qué. Pero bueno, vamos a empezar a celebrar que esa persona ha podido algo, aunque sea matar a su vecino. Dicho en plan totalmente cínico. Ya me entendéis, relativamente. O sea, primero, fijaos cómo lógicamente es una visión como súper inmanente trascendental, ¿no? De repente así ya todo es perdonable y nada lo es, si queréis decirlo así también. No sabemos lo que puede un cuerpo. ¿Qué puede la moneda de oro que acaban de entregarme? ¿Soportará la prueba del ácido? Si es de oro auténtico, la soporta, sí. ¿Ven? La prueba físico-química se opone al juicio moral. Y yo diría que ustedes reconocen finalmente a aquellos que piensan en este sentido porque se les llamó siempre inmoralistas. Introducen una distinción entre lo auténtico y lo inauténtico que no se superpone en absoluto a la distinción del bien y del mal. Es una distinción totalmente diferente. Bueno, pues así acaba esta clase, que casi hemos leído entera. Hemos leído la segunda, como he dicho antes, la parte más importante sobre esto que nos ha... Porque quería comentar así simplemente eso sobre la filosofía que hemos dicho. Fijaos qué simple. El tema de la paradoja, del idiota. Y qué aliviador, ¿no? Qué revolucionaria, entre comillas, ¿no? O qué empoderadora, ¿no? Sería contada así, ¿no? O como un toque de fondo para todo lo que se haga en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, ya el hecho ya de la educación, pues en el hecho ya de meter a estar sentados los cuerpos de los niños tanto tiempo tampoco tiene mucha solución así. Pero fijémonos, incluso, o sea, qué labor sanitaria, ¿no? Estamos viendo aquí que nos dice este muy célebre filósofo que en realidad se trataba la filosofía desde siempre y cómo se deforma todo, ¿no? Porque se pierde el hilo conductor que sería esa intervención en la vida práctica. Bueno, pues ya estamos. Siempre tienen que salir patos u ocas, en su defecto. Estos son más bien ocas, ¿no? O una mezcla. Pues esta parte, dice Susi, ya, sí, me despido ya. Gracias a ti, gracias a vosotros y por la compañía y el paseo también. Y bueno, pues que hay como 2 o 3 grandes partes para merecería la pena haberse detenido mucho antes, porque tiene mucha enjundia por separado, 2 o 3 cosas que nos ha dado aquí.
Y luego la matización esta con la espiritualidad y todo eso habría que hacerla mucho más divertida y más, bueno, y mucho mejor se puede hacer, pero ya lo hemos metido ahí la puntilla, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El punto donde queríamos. Dice Susi, no niego que por ahí me marea un poco. Sí, es que es muy seguido. Teníamos que haber parado un poco más. A ver, pero es que enseguida vamos a seguir ya mañana con el tema ese mucho más lentamente. El tema de cómo trata del despertar espiritual Spinoza hace casi 400 años, ¿no? Lo vamos a ver. Para verlo enseguida, pero como habla tan bonito aquí de la filosofía, que eso. Así que nada, pues a leérselo cuando se pueda, más despacito si se tercia, o a escucharlo más despacio y tranquilamente, ¿no? Bueno, ahí hay un cisne negro. Otro día nos metemos otra vez por la cascada que hay allí, artificial. Venga, pues muchas gracias, hasta el siguiente, hasta mañana seguramente.